La razón por la que las oraciones de muchas personas no son escuchadas es porque esas personas oran sin fuerza. Son personas que oran desvalidos. Son personas que están conectando con Dios desde la carencia, desde la inseguridad, desde la falta de fe, de la falta de emuná. Son personas que están pidiendo como un desvalido, como un desamparado. Y por esta razón la persona no está sabiendo activar la fuente de la bendición en su vida. Deja de orar como alguien sin fuerzas. Deja de orar como un desvalido y como un desamparado del mundo, pensando que Dios está en otro sitio, en otro lugar apartado, en un lugar lejano, cuando Dios está dentro de ti. Cuando descubras este gran secreto, cuando descubras que la divinidad está dentro de ti, vas a poder activar ese gran poder que está dentro tuyo para poder cambiar tu realidad, para poder hacer milagros en tu vida y cambiar y transformar y ser el dueño de tu destino. En vez de la persona orar como alguien desvalido y sin fuerzas, cuando reconoces que Dios está dentro tuyo, cuando reconoces que dentro de ti está ese poder divino, entonces cada palabra que emitas irá con una fuerza espiritual. Cada palabra que emitas es la voluntad divina y la energía divina manifestándose en tus labios. Cuando en vez de orar desde la limitación, desde la inseguridad, aquel que sabe con conciencia que Dios está en su interior, no puede hablar como alguien moribundo, como alguien sin fuerzas. Habla como alguien que tiene emuná, que tiene seguridad, que tiene firmeza. Y tienes que repetir esas palabras. Tienes que sentir ese poder dentro de ti y decir cada día en voz alta, soy poderoso. Repite conmigo, soy poderoso. La divinidad mora en mí. Dios está dentro de mí. El poder de Dios está conmigo. La bendición de Dios está conmigo. Dios está bendiciéndome cada día. El poder que Dios me da cada día, con este poder transformo mi vida, hago milagros, abro las puertas que están cerradas. Cuando una persona habla de esta manera, se siente poderoso. Es una persona que siente que con Dios puede lograrlo todo. Pero aquel que habla como un desvalido, como alguien miserable, como alguien sin fuerzas, es una persona que no se ha dado cuenta que la divinidad está en ti, que el poder divino está en ti, que tienes la fuerza y el poder de cambiar tu destino ahora mismo. Pero tienes que comenzar cada día repitiendo estas palabras, como acabo de decir. Tienes que literalmente decirla, levántate en la mañana y decir, la divinidad está en mí. Gracias por este día, Señor. Gracias por este día, gracias por tu bendición. Tu bendición está conmigo, tu fuerza está conmigo. Alguien que se expresa de esta manera está automáticamente alineándose con esa energía, ampliando su vasija de bendición, ampliando su luz. Donde quiera que esa persona camine, en su trabajo, donde quiera que vaya, emite una luz muy grande. Todo el que lo ve en su entorno siente que esa persona es magnética, que esa persona tiene poder, que esa persona tiene el Espíritu de Dios. Si quieres cambiar tu vida, si quieres que tus oraciones sean escuchadas, comienza a orar de esta manera. Comienza a orar con fuerza, comienza a orar con seguridad y verás cómo cambias tu vida y cómo cambias tu destino. Tú eres el que tiene la llave para obrar milagros y bajar toda la bendición, porque la divinidad está en ti, porque la bendición de Dios está en ti. Solo que todavía muchos no saben cómo activarlo, no saben, no reconocen este nivel de conciencia. Aquel que logra este secreto en profundidad es alguien que es capaz de manifestar milagros. Con solo tocar, las puertas se abren. Con solo decretar, las puertas se abren. Como dicen los sabios del Talmud, el justo decreta y Dios cumple. Recuerda este consejo y tu vida va a cambiar. Muchas bendiciones a todos.